Hoy vamos a predicar sobre un pasaje que está en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Voy a tomarme la libertad de leer el pasaje, no es muy largo, y luego vamos a orar y luego vamos a predicar sobre este pasaje bíblico. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra leída, y cuando nos vamos a disponer a disertar sobre ella, te rogamos que tú nos acompañes y nos dirijas en ese proceso. En esta ocasión, Señor, este servidor tuyo tiene la gran responsabilidad de trazar tu palabra de manera adecuada. Pero mis hermanos, amigos que nos visitan hoy, así como los que nos escuchan desde otros lugares, tienen la responsabilidad de escuchar tu palabra y de ponerla por obra. Te rogamos que nos ayudes para que podamos hacer tu voluntad en relación con tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén y amén. El título de nuestro sermón es: cuando tu pérdida se convierte en tu mayor ganancia. Los que saben un poquito de contabilidad saben que todo negocio, que toda empresa, al final de un periodo hace un balance de cómo le fue, si hubo ganancias, si hubo pérdidas. En contabilidad existen dos columnas: el debe y el haber, lo que entró, lo que salió. Si usted recibió más de lo que gastó, tiene un superávit. Si usted gastó más de lo que recibió,
entonces tiene un déficit. Usted tuvo una pérdida. Y perder duele. Perder causa tristeza. Alguien que se haya alegrado porque alguna vez perdió, no conozco a nadie. Nadie celebra las pérdidas. Pero el Evangelio invierte los valores. El Evangelio puede causar que una pérdida se convierta en algo ganancioso. Cuando tú pierdes cosas por la causa de Cristo, esa pérdida se convierte realmente en algo que te da ganancias. Y de eso se trata este sermón, de eso se trata este pasaje. Aquí no vamos a escuchar a un hombre que nos está hablando desde la teoría. Vamos a escuchar a un hombre que nos está hablando desde la práctica. Vamos a escuchar al apóstol Pablo, quien sufrió en carne propia las más grandes pérdidas por causa de Cristo, y sin embargo nos habla de cómo a través de esas pérdidas Dios las transformó en una ganancia para su vida. Hoy me gustaría que puedas pensar qué cosas en tu vida tienes que soltar a quienes o a lo cual estás aferrado, porque sientes que eso no lo puedes perder bajo ninguna circunstancia. Pero puede ser que eso que tú tienes como una gran ganancia te esté causando el perderte de las bendiciones que Cristo te ofrece. Filipenses 3, 1 al 11 nos habla de cómo tu pérdida se puede convertir en ganancia. Analicemos un poco el contexto del pasaje que acabamos de leer. Lo primero que tenemos que decir es el momento en el que estas líneas están siendo escritas por Pablo. Pablo está preso en Roma, rodeado de guardias pretorianas que lo están vigilando. Pablo está limitado. Pablo está bajo la opresión del gobierno romano. No está cómodo. Por el contrario, está pagando el precio de haber predicado a Cristo. Pero aún desde la prisión encuentra en el Espíritu Santo las fuerzas para transmitirle a la iglesia de Filipo la idea de que en Cristo Jesús las pérdidas terrenales son ganancias espirituales, y por lo tanto las ganancias terrenales se convierten en pérdidas espirituales. El Pablo que está escribiendo aquí es un Pablo maduro espiritualmente. Ha llevado mucho sufrimiento, ha sido apedreado, ha sido latigado, ha sufrido naufragios, ha pasado hambre, ha sufrido ofensas de sus enemigos, ha sufrido el desprecio de muchos sitios y lugares. Pero esto, que puede parecer algo negativo, ha sido el horno donde Dios ha madurado su fe. Y es ese Pablo maduro espiritualmente quien le escribe a los filipenses. ¿Quién eran los filipenses? Por supuesto, los filipenses son los que están en la iglesia de Filipo. Los filipenses son una iglesia muy amada por Pablo. Pablo amó a todas las iglesias. Siempre le digo a mis hermanos en Cristo que en IBL yo amo a todas mis ovejas.
pero es inevitable que unas sean más cercanas que otras, porque así ustedes lo han querido. Pablo tenía amor por todas las iglesias que él fundó o ayudó a fundar, pero algunas le dieron más dolores de cabeza que otras. Pero en el caso de la iglesia de Filipo hay un gran cuidado y un gran amor por él. Había sido una iglesia cercana, había sido una iglesia fiel, una iglesia que había dado ofrendas para su ministerio. Pero, siempre hay un pero, la iglesia de Filipo, en su contexto de un mundo enemigo del evangelio, un mundo pagano, un mundo donde el imperio romano era cruel y duro con la iglesia. La iglesia de Filipo tiene tremendas presiones del mundo sobre ellos, pero también hay presiones internas, porque dentro de la iglesia había hombres que estaban predicando un evangelio contaminado. Así que habían ataques de ambos frentes. Había ataques desde adentro y desde afuera. Y Pablo quiere enseñarles sobre eso. Pero si Pablo hace algo en este pasaje, es mostrarle a la iglesia de Filipo el propósito que tengo yo hoy en esta mañana también. Que tú puedas entender, mi querido hermano y mi querida hermana, que tú puedas entender, mi querido amigo y mi querida amiga, que no puedes calibrar, no puedes valorar, no puedes estimar tu vida como lo más valioso si Cristo no es el centro de tu vida. Estás en una terrible bancarrota espiritual si Cristo no está en el número 1 de tu vida. Ese es el contexto del pasaje. Pero esto nos lleva a hablar de tres cosas que podemos extraer del texto. Y tenemos que repasarlo de nuevo, yendo al versículo 1, 2 y 3. Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El punto del que te quiero hablar ahora te va a mostrar que la ganancia de tu vida no está en la carne. La ganancia de tu vida, como normalmente lo interpretamos, no está en el dinero, ni en la salud, ni en las cosas materiales que te acompañan. La carne no puede ser tu castillo donde te sientes seguro. Este mundo y las cosas de este mundo no pueden ser la medida para sentirte que estás ganando. Puedes estar ganando para el mundo, pero recuerda que absolutamente todo se quedará en esta tierra el día de tu muerte. Por lo tanto, la ganancia no está en la carne. Y en el texto encontramos a un Pablo que dice: por lo demás, hermanos. Pablo no está concluyendo la carta, todavía falta un capítulo más. Pablo está en un proceso de transición, por eso usa la expresión por lo demás. Además de todas las cosas que les he dicho, tomen muy en cuenta lo siguiente. Y luego agrega: gozaos en el Señor. Si usted hace un estudio de la carta a los filipenses, encontrará que la palabra clave de esta carta es la palabra gozo. Gozo. En todos los capítulos se repite continuamente.
Pablo ha estado hablando en el 1 y en el 2 del gozo, pero ahora en el capítulo 3 por primera vez dice: gozaos en el Señor. Más adelante en el capítulo 4, en el verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo puede Pablo gozarse estando preso en Roma? ¿Cómo puede gozarse Martín Portillo o Jerry Pruitt o la hermana Magali Escobar o la hermana Coqui en medio de las pruebas que están viviendo? No lo sé. Pero el Señor dice: gozaos en el Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona no se goza en sus circunstancias, sino se goza en lo que representa conocer a Cristo, entonces se encuentra el inicio del gozo verdadero. Pablo era gozoso en la cárcel y podía pedirle a ellos: gozaos en el Señor, porque aún preso con 4 soldados romanos haciéndole guardia, Pablo tenía gozo en su corazón, porque su gozo no dependía de sus circunstancias, sino del Dios Todopoderoso que lo sostenía. Y eso es gozarse en el Señor. Pero Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Usted quizás nunca pase por esto, a menos que sea un predicador. Usted quizás nunca pase por esto, a menos que a usted le toque predicar todos los domingos, como es mi caso. Pero puedo comprender a los pastores lo difícil que es responder la pregunta todas las semanas: ¿de qué voy a predicar? Porque a veces cuando preparo los sermones digo: pero es que ya esto yo lo he dicho. Y los hermanos se van a fastidiar. Ahí viene el pastor otra vez que hay que orar. Ahí viene el pastor otra vez que hay que vivir en santidad. Ahí viene el pastor otra vez con que hay que apartarse del pecado. Y a veces eso molesta a algunos. Y Pablo le está escribiendo a los filipenses sobre cosas que ya ellos sabían. Pero Pablo dice: yo no sé si esto les va a molestar. A mí no. Y para ustedes es conveniente oírlo. Nunca será suficiente la predicación de una vida, de una exhortación que glorifique a Dios. Porque cuando salimos por esa puerta, a veces lo que entró por aquí salió por acá. Pero también hay gente nueva que no ha oído estas cosas. Y a veces padecemos de un grave problema: que sabemos las cosas, pero no las hacemos. Yo sé, pero no las haces, no las practicas. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que Pablo dice: yo no sé si ustedes se van a fastidiar, pero yo no. Y voy a decírselos porque ustedes necesitan escuchar estas cosas una y otra vez. Para ustedes es seguro. Y a continuación, en el verso 2, les da 3 advertencias, o una advertencia sobre 3 peligros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta expresión tan fuerte, guardaos de los perros, es porque los judíos llamaban perros a los gentiles. Para un judío, un gentil era un perro.
Hoy en día los perros son mascotas muy queridas en nuestros hogares. La gente se abraza y se besa con ellas y las acuesta en la cama. Pero en esa época los perros eran animales de la calle, símbolos de algo despreciable. Así que los judíos eran crueles y llamaban a los gentiles perros. Pues Pablo les está devolviendo el adjetivo. Porque dentro de la iglesia habían hombres que con las vestiduras supuestas de creyentes estaban metiéndole a la gente la idea de que tenían que ser cristianos, pero tenían que cumplir con toda la liturgia mosaica. Estaban mezclando el evangelio de la libertad en Cristo con la ley mosaica. Una de las cosas que estaban enseñando es: ¿tú eres creyente? A un gentil. ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Estás circuncidado? No. Pues estás mal. Tienes que circuncidarte porque si no te vas a condenar. Y lo que Cristo hizo no importa, te tienes que circuncidar. Enseñaban estos hombres. Miren, hermanos, el apóstol Pablo muestra sus dientes cuando alguien pervierte el evangelio. Porque no hay cosa peor en la iglesia y fuera de ella que alguien tome la sagrada palabra de Dios para agregarle cosas terrenales y humanas. Así que Pablo les dice: cuídense de los perros, de esos hombres que están metiéndole veneno dentro de la iglesia. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De los únicos que están pendientes es de ver quién no se ha circuncidado para circuncidarlo, cuando realmente a Dios lo que le importa es que seamos circuncidados con un corazón limpio delante de Él. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Y en el último versículo de ese pasaje, del 1 al 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto refuerza el punto que estoy desarrollando. Nuestra ganancia no está en la carne, nuestra ganancia está en el espíritu. La Biblia dice claramente: el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Todo lo que representa la carne, todo lo que es materia, irá a un foso o irá a un jarrón de cenizas. ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde irá tu espíritu? Eso es lo que tienes que cuidar. Esa es la ganancia que tienes que cuidar. Y Pablo está diciendo en el verso 3: haya ellos con su confianza en la carne, haya ellos en su confianza en la ley. Nosotros servimos a Dios en espíritu y nos gloriamos, nos sentimos orgullosos de adorar al Dios verdadero en el nombre de su Hijo Jesucristo. A Él le servimos en el espíritu, a Él le honramos, no teniendo confianza en nuestras obras, sino en la obra de Cristo en la cruz. Segundo punto: si a usted le pareció pesada la palabra perros, aquí va a haber una palabra que nos va a parecer igual o más pesada. Veamos el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Todo es basura
cuando lo pones al lado de Jesús. Todo. Nada puede igualarse. Nada puede ponerse al lado de Jesús. Ni tu familia, ni tus hijos, ni tus posesiones, ni siquiera tu propia vida terrenal puede ponerse al lado de Jesús. No lo estoy diciendo yo, sé que suena duro, lo está diciendo el apóstol Pablo y lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Si tú no puedes entender que delante de Cristo todo es basura, jamás podrás entender que las pérdidas en Cristo se convierten en ganancias. Ahora bien, ¿quiere decir esto que tenemos que despreciar lo que tenemos? ¿Quiere decir esto que nosotros tenemos que sentirnos mal por lo que tenemos? No, al contrario. El apóstol Pablo tenía de qué gloriarse. Pablo está diciendo, no crean que yo estoy mandando a confiar en el Espíritu porque no tengo nada que mostrar. No, si alguien tiene de quién confiar en la carne, soy yo. Y da su currículum, da su pedigrí. Yo soy circuncidado al 8º día, no a los 2 años, ni a los 10, ni a los 20. En el 8º día, como lo dice la ley. Pero es que además de eso yo soy de Israel. Yo soy judío. Soy de la tribu de Benjamín. ¿Sabe por qué menciona que es de la tribu de Benjamín? Porque de las 12 tribus, 10 no fueron leales al reinado de David. Solamente 2 se quedaron bajo el reinado y la dinastía de David en el reino del sur. Pablo está diciendo, yo soy hebreo de hebreos. Además de eso, en cuanto a la ley, soy fariseo, que de las 2 sectas judías era la más respetada y la más apreciada. Pero si eso no fuera poco, no solamente soy todo eso, sino que era celoso de nuestro orgullo hebreo. Perseguía a la iglesia, arrastraba a los creyentes y los llevaba presos, porque no soportaba que predicaran en contra de Moisés y de la ley, según él. Pero además de eso, si alguien puede confiar en la ley, en la justicia humana, en la justicia de la ley, soy yo. Yo soy irreprensible. Pablo no estaba diciendo que era perfecto. Pablo estaba diciendo que era difícil encontrarle alguna mácula, algún error en su trayectoria. Pablo está diciendo, si hay alguien que se puede jactar, soy yo. Pero Pablo no dice eso por jactarse, sino que él está introduciendo lo que dice el versículo 7 ahora. Pero cuántas cosas, ese currículum, esa trayectoria, ese pedigrí, eso que me hace millonario religiosamente, yo lo estimo como basura, yo lo estimo como pérdida. No quiero confiar en eso. No tiene ningún valor para mí. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando uno confía en lo que tiene, cuando uno confía en sus propias obras, cuando uno confía en sus méritos morales, espirituales, religiosos, los de uno, consciente o inconscientemente se te mete en la cabeza que Dios te debe algo a ti, que Dios tiene una deuda contigo. Este es el pensamiento que impera
en todas las personas de todas las culturas. Cada vez que es confrontado con la pregunta, si estuvieses delante de Dios, ¿Dios te dejaría entrar al cielo? Todo el mundo responde, yo creo que sí, porque soy una buena persona. Pablo era una persona excepcional, pero se dio cuenta que delante de Dios sus buenas obras son un trapo de inmundicia. Y el verso 7 nos dice, todas esas cosas de las que muchos se enorgullecen, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y el verso 8 dice, y ciertamente, como si no hubiera quedado lo suficientemente claro, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si le parece fuerte la palabra basura, en el original griego la palabra usada se puede traducir como estiércol. ¿Se da cuenta lo que Pablo le está transmitiendo a Filipo? ¿Se da cuenta lo que nos está transmitiendo esta palabra a usted y a mí en el 2026 aquí en Lakeland? Que a la luz de Cristo, en comparación con Cristo, todo lo que usted tiene es estiércol, es basura. Sí, es duro, pero hasta que usted no lo entiende, usted no se va a switchar con la voluntad de Dios. Usted va a seguir cuidando sus cosas terrenales antes que a Dios. Usted va a seguir teniendo cuidado de las cosas del mundo antes que Dios. Pero cuando Cristo se convierte en el número uno, de verdad, verdad, cuando usted está dispuesto a perderlo todo como Pablo por amor a Cristo, entonces la perspectiva de su vida va a cambiar. Cuando usted deja de confiar en sus buenas obras, cuando usted deja de creer que Dios le debe un favor, cuando usted reconoce que es un pecador y viene al Dios Santo pidiendo perdón y diciéndole, Señor, estoy en bancarrota, vivifícame, entonces solamente allí usted entenderá que la vida tiene valor porque Cristo es su Señor y su Salvador. Dice el himno, porque Él vive en su última estrofa, la vida vale más y más solo por Él. Este pasaje del versículo 8 nos muestra una verdad. El todo de Pablo ante Cristo se volvió nada. Se volvió cero. Y para Pablo, en algún momento Cristo no representó nada. Pero ahora Jesucristo se ha convertido en el todo de Pablo. Porque al lado de Cristo, todo lo demás es basura. Y esto nos lleva al último punto. Hemos dicho que la ganancia no está en la carne. Hemos dicho que cuando tomas toda tu vida y la pones al lado de Jesús, comparado con Jesús, nada de lo que tienes tiene valor alguno. Y si se te va la vida queriendo mantener eso a expensas de Cristo, lo perderás todo. Pero si buscas a Cristo, esas otras cosas serán añadidas.
por el Señor. Pero faltan 3 versículos. Versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Permítanme ir un momento al final del versículo 8 porque está íntimamente relacionado con el 9. Pablo ha dicho: todo lo que he perdido lo tengo por basura con un propósito, para ganar a Cristo. Y agrega en el versículo 9: y ser hallado en Él. Tu mayor ganancia es que puedas conocer a Cristo. Pero ¿qué significa ser hallado en Él? Ser hallado en Cristo es cuál es el estado de tu vida delante de Dios. Si Dios saliese a buscarte, como salió cuando Adán y Eva pecaron, y preguntó: Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero si Dios saliera hoy a buscarte, si Dios te tuviera que mirar ahora, ¿cómo serías hallado delante de Él? ¿Culpable o inocente? Cuando tú entiendes que eres pecador, cuando tú aceptas, cuando reconoces que estás condenado en tus delitos y pecados, solamente quieres una cosa de Dios: Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Mientras que tú no aceptes tu condición de pecador, vendrás delante de Dios para que te dé dinero, para que te sane una enfermedad, para que te resuelva un problema, para que salve tu matrimonio, para que te dé un trabajo, para cualquier otra cosa. Pero cuando realmente Dios es para ti lo que tiene que ser, entonces vendrás delante de Él sabiéndote pecador y dirás: Señor, sálvame. Y Pablo lo que está diciendo es: todas esas cosas no me servían. Si Dios me hallaba con todas esas cosas en las que yo confiaba, me iba a echar al infierno, porque ninguna de esas cosas me podía salvar. Solamente cuando deseché esas cosas, cuando Cristo se convirtió en mi gran ganancia, solamente allí pude saber que si Dios me busca, me va a hallar justificado por su gracia. Por eso dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Necesito explicarle esto. Usted debe entender esto. Aquí está Dios: amor, misericordia, paciencia. Pero también Dios es santo, es juez justo, lento para la ira, pero no quiere decir que no tiene ira. Dios aplicará el castigo cuando lo tenga que aplicar. Este es Dios. Aquí está usted, humano, con sus debilidades y virtudes, con sus buenas obras, siendo un buen hijo, una buena hija, un buen esposo, una buena esposa, un buen ciudadano, pero pecador.
¿O es que usted nunca ha pecado? ¿O es que usted nunca ha fallado? Sí, pecador, pecadora. 2, 3 veces al día usted le falla a Dios. Multiplique eso por un año. Son más de 1000 pecados al año. Multiplique eso por su edad. Usted tiene 30, 40 mil pecados. ¿Qué va a hacer usted cuando esté frente al tribunal de Dios? ¿Confiar en su justicia? ¿Confiar en su moral? Estará perdido para siempre. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo quiero ser hallado en Él, pero no por mi justicia, sino por la de Dios. ¿Sabe qué conecta a este Dios santo? ¿Sabe qué conecta a ese Dios santo con el hombre pecador? La obra de Cristo en la cruz. Cada vez que usted quiere ir a Dios sin pasar por la obra de Cristo, usted está burlándose de Dios. Usted está despreciando lo que Cristo hizo para conectarlo, para reconciliarlo con Dios. ¿Y sabe qué es lo que usted lo conecta con ese sacrificio? ¿Sabe lo que a usted lo conecta con esa obra de Cristo? La fe. La fe no es lo que lo salva. A usted lo salva la obra de Cristo, pero la fe que usted pone en la obra de Cristo es el instrumento que Dios usa para que usted sea salvo. Lo contrario, ¿sabe cuál es? Yo tengo fe en mí. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, el versículo 10 nos introduce en una maravillosa verdad que el apóstol Pablo nos transmite de una manera maravillosa. Él no solamente quiere ser salvo, él no solamente quiere ser hallado justo delante de Dios. No, hay gente que quiere ser salvo y nada más. No quieren compromiso. Quieren que Jesús sea su Salvador, pero no su Señor. ¿Saben por qué? Porque para que Cristo sea tu Señor, tienes que abandonar tu estilo de vida mundano. Y no lo quieres abandonar. Quieres seguir viniendo a la iglesia, quieres seguir siendo cristiano, pero quieres seguir practicando las cosas del mundo. Y Jesucristo te dice: yo quiero ser tu Salvador, pero también quiero ser tu Señor. Por eso Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Por eso la gente no quiere venir a Cristo, porque quieren de Cristo nada más el mango bajito. Quieren de Cristo nada más la papaya bajita, la fruta madura. No quieren pagar el precio. Pablo está diciendo: yo quiero ser justificado, pero también quiero sufrir con Cristo. También quiero pagar el precio del discipulado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo, no puedes tener un pie en el mundo y un pie aquí. Si quieres tener una relación íntima con el Señor, si lo quieres conocer de verdad, tienes que pagar el precio. Y el precio es sacar de tu vida todo aquello que impida que tú tengas comunión con Dios. ¿Qué es? No lo sé. Sácalo. Sácalo. Filipenses 1, 20 al 23 dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado con Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este hombre no está hablando desde un escritorio con aire acondicionado. Este hombre está hablando desde su experiencia. ¿Por qué no me quiero morir yo? Porque yo quiero ver a Antonella con su vestido de 15 años. Yo quiero ver casar a Martincito. Martincito, si me estás viendo, cásate pronto. Ese es mi hijo mayor. Yo quiero ver a mis nietas y bailar con ellos a los 15 años. Por esa razón yo no me quiero morir todavía. ¿Saben por qué no se quería morir Pablo? Lo único que lo retenía, porque quería seguir sirviendo al Señor. Si no fuera por eso, él quería partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso nada más lo experimenta alguien que tiene una relación íntima. Reconozco que a mis 58 años todavía me cuesta entender que tengo que perderlo todo para ganar a Cristo. No para ser salvo, yo ya soy salvo. Es para tener esa relación con Él al punto que el día que no me quiera morir, que llore porque me voy a morir, no sea por mis nietas, sino porque no voy a poder seguir sirviendo al Señor. Y ese es el llamado de esta mañana. Pero además de eso, dice Pablo que él quiere experimentar el poder de la resurrección. ¿Qué dice 2 Corintios 4, versículos 7 al 11? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, el gran problema de los cristianos de Iglesia Bautista de Lakeland, ¿saben cuál es? El aire acondicionado, las sillas mullidas, buena iluminación, buena música. Vivir en los Estados Unidos donde no se va la luz, donde hay gasolina en cada estación. Ese es el gran problema de nosotros. Pero ahí vemos a Pablo diciendo, el evangelio no es solamente disfrutar las mieles, sino los padecimientos. Y tenemos que estar dispuestos a anhelar la salvación, pero también estamos dispuestos a anhelar sufrir para Cristo. Participar del poder de su resurrección es fundamental para la vida de un cristiano. Filipenses 1:29, ¿qué dice Eliezer? Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No es solamente creer, es padecer por causa del Señor. Ahora termino con esto. ¿Cuál es la peor pérdida de un ser humano? Morirse. Si te roban el carro, mañana vendrá otro. Si pierdes el trabajo, mañana vendrá otro. Si pierdes cualquier otra cosa, un familiar, alguien muy cercano, Dios te consolará. El tiempo te ayudará a llevar tu dolor. Pero la mayor pérdida humana, ¿cuál es? La muerte.
Ahí termina todo. Estoy hablando en términos humanos. Pero el cristianismo, el evangelio, hace que la muerte física se convierta en la gran ganancia. La muerte física lo único que hace es quitarnos este cuerpo, pero nos lleva a la presencia del Padre Celestial. Pero si tú en tu corazón, si esa no es tu seguridad, estás en una profunda bancarrota espiritual. Observemos lo que nos dice la palabra de Dios en primera a los Tesalonicenses. No te asustes, Eliezer, que ese lo tengo yo. Observemos lo que dice primera a los Tesalonicenses 4:13. Miren, hay pocos pasajes de la Biblia que yo leo y se me eriza toda la piel. Uno de esos es este. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La muerte es ganancia cuando sabes que vas a resucitar. Pero si no tienes la seguridad, es muerte eterna. Quiero pedirle a Junior que pase adelante. Quiero hacerte 3 preguntas antes de irnos. Después de este sermón, si haces un balance de ganancias y pérdidas, si haces un balance de tus posesiones, ¿cuál es tu posesión más valiosa? ¿Lo que tienes en esta tierra o tu alma? ¿Qué te importa más? ¿Lo que se te va a quedar aquí o tu alma, que va a pasar a la eternidad? Si esta mañana tú no te convenciste de que lo más importante en tu vida es tu alma, perdiste el tiempo. Segunda pregunta. ¿Crees que te puedes salvar por otro medio que no sea Cristo? ¿Crees que puedes ir al cielo, presentarte delante de Dios y aparte de Cristo que Dios te excuse por otra razón? Si te vas de esta iglesia, si te vas esta tarde creyendo que puedes tener alternativas a Cristo, perdiste el tiempo. Y eso me lleva a una última pregunta. ¿Dónde está puesta tu confianza? Si pudiera yo mirar en tu corazón, si Dios pudiera mirar en tu corazón, Dios puede mirar tu corazón. ¿En dónde está reposando tu confianza? ¿En ti o en Cristo? Yo voy a hacer una oración. Una oración como si la estuvieses haciendo tú,
pidiéndole a Dios que te perdone, pidiéndole a Dios que te dé vida eterna, como si la estuvieras haciendo tú. Luego que yo termine esa oración, voy a decir: los que hicieron esta oración, quiero que vengan aquí adelante, confesando a Jesucristo. Ay, esa parte no me gusta, me da pena. Tú verás, si te avergüenza recibir a Cristo, quizás no has entendido lo que significa la condenación. Y cuando pases aquí al frente, yo oraré por ti. Y hoy nacerás de nuevo, y hoy tu nombre será anotado en el libro de la vida. Pero si decides salir por esa puerta, necesitando a Cristo en tu corazón y dejándolo para otra oportunidad, Dios te la dé, Dios te la conceda. Pero la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Cerremos nuestros ojos. Querido amigo, querida amiga, los que están aquí, incluso los que están allá en el internet, cierren sus ojos. Y si quieren tener hoy vida nueva, si quieren perderlo todo por causa de Cristo, si quieren convertir su pérdida en la mayor ganancia, hagan conmigo esta oración. Dios de los cielos, en esta tarde reconozco delante de ti que soy un pecador. Reconozco que entregaste a tu Hijo Jesús para morir por mí en la cruz. Acepto que no tengo méritos para ser salvo. Hoy creo que Jesucristo es el único Salvador de mi vida. Lo recibo, lo acepto y quiero confesarlo públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, sálvame, coloca mi nombre en el libro de la vida, dame vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pregunto: ¿alguien hizo esa oración y quiere levantar su mano? Dios te bendiga, Wilfredo, ven acá. Dios te bendiga, Alexander. Alexander, Wilfredo, sin temor. Dios te bendiga, Wilfredo. Dios te guarde. Dios te bendiga, Alexander. He estado orando por ti mucho. ¿Alguien más? Alexander fue librado del Señor, por el Señor, hace unas semanas de una muerte segura en un accidente. He estado orando por él desde que lo conocí y doy gracias a Dios porque hoy ha abierto su corazón. Wilfredo es de Venezuela y sé que el Señor también hoy ha tocado su corazón. ¿Alguien más? Cristo te ama. Dios te bendiga. Adelante, Mili. Dios te guarde. Dios te bendiga, Mili. Qué bueno. Dios te guarde. El Señor bendiga a Mili. ¿Alguien más? Nadie quiere perder, a menos que esa pérdida se convierta en ganancia. Y Pablo dijo: todo lo he estimado como basura para ganar a Cristo. Ellos hoy tiraron todo a la basura para ganar a Cristo. Bendito sea el Señor. Permítanme orar por ellos. Padre, te doy gracias por Mili, te doy gracias por Alexander y te doy gracias por Wilfredo. Señor, gracias porque ellos han escuchado el sermón, que no es mío, es tuyo. Ellos han escuchado el llamado, que no es mío, es tuyo. Señor, tú conoces sus corazones, yo no los conozco. Tú sí sabes lo que está ahora agitado en sus corazones, en sus mentes. Yo te suplico, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo los cubra, que tu Espíritu Santo los llene, que tu Espíritu Santo los llene,
Que tu Espíritu Santo los transforme, que tu Espíritu Santo les revele tu voluntad para sus vidas. Señor, no sé quién pudo haber hecho esta oración por el internet, pero sea quien sea, tócale y ayúdale, permítele crecer en la fe, permite que pueda encontrar un lugar donde ser discipulado. Señor, y si hay alguien aquí que entendió el mensaje pero le da pena, le da vergüenza, ayúdale también a reafirmar su fe en ti. Te los encomiendo en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para cantar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.